go to the roof. A car's up there! Hello, the roof! I promise I will never Even think about going up in a tall building again. Oh, God, please don't let me die. Un proyecto ochentero que apostó a adaptar un libro de 1979. Un proyecto que apostó por dos actores que literalmente eran desconocidos. Un proyecto que combina la Navidad con explosiones y plomazos. Nos encontramos dentro de cámaras en la torre del Nakatomi Plaza y hablaremos de Die Hard. Venga la intro. Todo esto empezaría en 1987 cuando el escritor novato Jeff Stewart se encontraba en algunos problemas financieros. Ya saben, cosa típica de los escritores. Oye, pausa un poco para pedirte que si te está interesando el video, le des like, te suscribas, lo compartas y me sigas en mis redes sociales que te dejo en la descripción. Coméntame aquí abajo qué otras películas quisieras ver dentro de cámaras y tus opiniones en general de este video. Ya no interrumpo más, continuemos. Así que con esta necesidad contactaría a Lloyd Levin, jefe de una distribuidora de 20th Century Fox, llamada The Mark Gordon Company. Cuando hablaron, Levin le pidió que escribiese una adaptación del libro de 1979 que se trata pues de lo mismo que Die Hard, llamado Nothing Lasts Forever, secuela de The Detective, libro que también fue adaptado en 1968 protagonizada por Frank Sinatra. Jeff comenzaría la escritura en ese mismo año 1987 y se le daría libertad creativa, a excepción de que la ambientación fuese en Navidad y en Los Ángeles. Entonces la labor de escritura comenzó y nuestro querido Jeff se la pasaría unas 18 horas encerrado casi que diario en su oficina en Walt Disney Studios. Entonces, para presentar la relación del protagonista y su pareja, el escritor se basó en su propia relación. De hecho, la idea principal de la película, la cual es que nuestro héroe se disculpe con su esposa antes de que salga algo mal o que no pueda ya literal hacerlo, surgió gracias a una pelea que tuvo el escritor con su esposa. Mientras se iba formando la idea, nuestro protagonista se iba a llamar John Ford, pero Fox creía que iba a ser una falta de respeto al recién fallecido director John Ford, por lo que Jeff le cambiará el apellido de Ford a McClane. Pero incluso el protagonista tuvo primeramente un cambio de nombre, ya que en los libros se llamaba Joe Leland, pero finalmente para la película sería llamado John McClane. Ok, así se la pasó escribiendo y escribiendo hasta que al momento del pitch, si no saben qué es el pitch, en pocas palabras es una reunión corta en donde se presentan las ideas principales de cualquier proyecto. Bueno, al momento del pitch, el proyecto se presentaría como Rambo suelto en un complejo de oficinas. Así que gracias a este particular discurso, el estudio contrataría a John McTiernan, director que ya tenía experiencia grabando a hombres de acción, ya que anteriormente dirigió Predator, o Depredador en inglés. La escritura del primer guión estaría lista después de un mes y 2 semanas en junio de 1987. Lo curioso de esto es que al día siguiente los directivos aprobarían luego el guión, ya que necesitaban un estreno fuerte y que llamara la atención para el siguiente año. Para el agente McClane hubo muchas opciones. Pero primeramente el estudio se vio obligado contractualmente a ofrecerle el rol a Frank Sinatra, ya que como vimos antes el estudio ya había hecho una película de la misma saga de libros, solo que con él. Pero como en la época Sinatra ya tenía 70 años, pues declinó la oferta. Así que sin Sinatra como opción, Fox comenzó a buscar actores conocidos de la época. Entre ellos se encontraban Sylvester Stallone, Clint Eastwood, Harrison Ford, James Caan, Al Pacino, Burt Reynolds y Mel Gibson, entre muchos otros. Incluso le ofrecieron el rol a Arnold Schwarzenegger. Ya saben, el de Terminator. Pero no aceptó debido a que quería dejar de lado los papeles de acción y centrarse en la comedia.
Entonces, después de tantos prospectos, ahí abajo de la lista, muy por debajo, casi al final rozando ahí el borde, se encontraba un actor medio desconocido que quería hacer lo contrario a lo que quería hacer Arnold. Él quería pasar de la comedia a la acción. Este actor era ni más ni menos que Bruce Willis. Nacido el 19 de marzo de 1955 en Alemania, desde muy chico él y su familia se mudarían a Estados Unidos. Al crecer tendría varios trabajos. El caso es que dejaría el curso de actuación de su universidad en 1977 y trabajaría de bartender en Nueva York. No sería hasta 1985 que sería contratado para protagonizar una serie comédica de televisión llamada Moonlighting. En 1987 saldría en su primer película llamada Blind Date y en 1988 aparecería en Sunset. Pero ni crean que alcanzó el estatus de estrella de cine, ya que en esos tiempos estaba muy marcada la diferencia entre los actores de televisión y las superestrellas de cine. Y es que como Bruce siguió saliendo en esa serie, en Moonlighting, pues no se consideraba como un actor de cine. Así se la pasó actuando y ganando Emmys hasta que le llegó la oportunidad de hacer una audición para protagonizar una película de acción, Die Hard. Y aceptó de inmediato, ¿no? Pues no. Y es que muy a su pesar tuvo que rechazar el papel debido al contrato en la serie de televisión. Sin embargo, su coprotagonista, Sybil Shepherd, se embarazó, deteniendo la producción de la serie el tiempo suficiente para que Bruce Willis se pudiera convertir en John McClane. Ok, ¿se acuerdan de esta distinción o poca confianza que se tenía en los actores de la televisión? Bueno, ahora imagínense la distinción y probable desconfianza que se le tenía a un actor de teatro que no había hecho la transición al cine. Eso le ocurrió a Alan Sidney Patrick Rickman, más conocido como Alan Rickman, el profesor Snape para los cuates. Actor nacido en 1946 en Londres. En 1965 se acercaría al mundo de las artes y el diseño en la universidad. En 1968 trabajó como diseñador gráfico en la revista de su universidad llamada Arc. Están viendo algunos de sus trabajos en esta revista. Cuando salió de la universidad, él y unos amigos abrirían un estudio de diseño gráfico llamado Graffiti. Entonces, después de 3 años de trabajo seguro, se decidió a incursionar al mundo del teatro y se metió a la Royal Academy of Dramatic Art. Al graduarse trabajaría en diversas obras de teatro, como Romeo y Julieta, A View from the Bridge y As You Like It. Todo esto le permitió aparecer en The Barchester Chronicles, una serie de la BBC, algo que lo haría conocido, pero pues no tanto. Así que gracias a que Rickman salía en muchísimas obras de teatro, el productor Joel Silver lo vería actuar en Dangerous Liaisons, y por su interpretación y su profunda voz, lo buscaría para que interpretase al villano Hans Gruber. Entonces Die Hard se convertiría en el debut cinematográfico de la leyenda Alan Rickman. Como Holly Gennaro, la esposa de nuestro protagonista, tenemos a Bonnie Bedelia. Ella se acercó al proyecto gracias a la sugerencia de Bruce Willis, ya que la había visto actuar en Heart Like a Wheel. Además les digo que su sobrino es una leyenda navideña también, o sea, Macaulay Culkin. También tenemos al policía Al Powell, interpretado por Reginald Bell Johnson, Devorah White como el conductor de limusina, Paul Gleason como el jefe de policía, Hart Bogner como un ejecutivo de la torre Nakatomi, James Shingeta como el jefe de la torre, y prepárense que como los ayudantes del villano tenemos a varios. Bruno Doyon, Andras Wisniewski, se parece muchísimo a Evan Peters y a mi compadre el Dahmer. Joey Plewa, Lorenzo Cazzialanza, Gerard Bond, Dennis Hayden, Al Leong, Gary Roberts, Hans Buringer, Willem von Homburg y Clarence Gilliard. Las filmaciones comenzarían en noviembre de 1987, mayormente en el Fox Plaza, que es el edificio que brindaría los escenarios y ambientación para la Nakatomi Plaza,
Jackson Degovia, diseñador de producción de la película, elegiría este edificio debido a que en ese tiempo se encontraba en construcción y se podía filmar sin muchos contratiempos. Así que al preguntar si se podía grabar, los dueños los recibieron con dos condiciones: que se grabara solo durante la noche y que no se presentaran daños a la propiedad. Entonces, ya con esto acordado, la producción haría una maqueta a escala del edificio para la escena en donde los malos explotan el techo. Esta maqueta es una de las dos únicas construcciones que se hicieron para la producción. La otra fue un set que simulaba un piso del edificio y ahí es donde tenían retenidos a los trabajadores de la torre. Ahora hablemos del primer día de rodaje de Bruce Willis. Después de filmar para la serie, se lanzaría al set de Die Hard para grabar esta escena. Sí, esto grabó en su primer día. Les cuento, la acrobacia se llevó a cabo en un estacionamiento de 5 pisos, en donde el actor tuvo que saltar a una bolsa de aire mientras unos explosivos explotaban detrás de él. Cayó unos 7 metros, pero gracias a la fuerza de las pirotecnias, el actor casi no cayó en la bolsa de aire y literal cayó al borde de esta. Tiempo después el actor dijo: cuando aterricé pensé que todos iban a ir hacia mí y pensé que me iban a decir buen trabajo, pero lo primero que estaban haciendo era ver si estaba vivo porque casi no caigo en la bolsa. Finalmente pensé, ¿por qué filmarías esta escena primero? A lo que me dijeron: si murieses al final de las grabaciones, nos costaría mucho más dinero volver a filmar con otro actor. Pues sí, y hay que recalcar que Willis hizo la mayoría de sus escenas de riesgo. Para hablar de otra escena en donde alguien cae, hay que hablar de los últimos momentos del villano. Se vienen spoilers, pero la caída de Hans Gruber consistía en que Alan Rickman, agarrado con un arnés, sería soltado de unos 6 metros aproximadamente hacia una bolsa de aire que serviría de pantalla azul. Lo que hay que destacar aquí es que le dijeron que lo iban a soltar a la cuenta de 3, pero lo soltarían antes, originando una sorpresa que el actor ni siquiera pudo haber actuado. Para que esta escena saliera bien, Richard Edlund creó un mecanismo automatizado que grababa 270 frames por segundo y reproducía más lento lo que grababa. Después, cuando vemos el plano general del personaje cayendo, la persona que está detrás de esta escena es el doble de riesgo, Ken Bates. Y antes de acabar, les quiero decir que el guión fue medianamente reescrito durante la filmación. Steven E. de Souza fue el encargado de reescribir algunas cosas, como ya sea el final o algunas frases, etc. Y rápidamente les digo que las filmaciones acabarían 5 meses después, en marzo de 1988. Para esta película pocos efectos especiales se usaron, ya que para las detonaciones se usarían explosivos controlados y en maquetas. También se usaría un vidrio de azúcar para esta escena, e incluso los disparos eran reales de cierta forma, ya que se usaban cartuchos de fogueo para simular los disparos de las armas. ¿Y se acuerdan que Bruce Willis casi se nos va en una escena? Bueno, él sufrió daños permanentes gracias a estos cartuchos. Verán, en una escena en donde su personaje elimina a tiros a otro debajo de una mesa, el actor, al detonar estos cartuchos, disparó muy cerca de su cabeza, perdiendo así 2/3 de audición en su oído izquierdo. Ahora, una película de acción combinada con Navidad necesita buena música, y el encargado de esta fue Michael Kamen, quien combinó muchos elementos y sonidos de canciones clásicas para recalcar a los villanos o para enaltecer la acción. Y también los editores Frank J. Urioste y John F. Link editarían la película mientras esta se filmaba, algo revolucionario para la época. En la época del estreno de la cinta, predominaban las películas de acción. Se esperaba el estreno de, por ejemplo, Rambo 3. Película que contaba con un protagonista que vendía por sí solo, un buen líder de taquilla, algo que Die Hard no tenía. Vamos a ver, se tenía muy poca fe en Willis debido a que su película previa, o sea Sunset, fue un fracaso total en taquilla, y él era el protagónico, así que ya me dirás tú. Y si esto no fuese suficiente, Bruce también la tuvo difícil en el proceso de marketing. Mientras el estreno de Die Hard se acercaba,
Bruce cada vez se iba construyendo una muy mala reputación, de ser un actor arrogante y de ser una persona que solo le importaba su carrera. Sea cierto o no, la audiencia tenía muy poco interés en él, o sea, no lo querían ver para nada. Así que gracias a esto los promocionales de la película cambiarían un poco. En vez de mostrar al actor, ahora solo mostraban al edificio y ponían el nombre de Bruce Willis en chiquitito. Los de Fox dijeron que no es que estuviesen ocultando al actor, solo que se dieron cuenta que el edificio tenía la misma importancia que él. Claro que sí. Lo bueno es que cuando se hicieron proyecciones de prueba, a la gente le gustó lo que vio, por lo que después del estreno ya ponían un poco más al actor en los pósters, y obvio se vio obligado a dar entrevistas promocionando la cinta. Cabe recalcar que Willis odiaba dar entrevistas. La película se estrenó en el cine AFCO el 12 de julio de 1988 en Los Ángeles. Costando $28 millones, recaudaría nacionalmente $85.588.543. Internacionalmente recaudó $50.759.104, juntando en total $143.347.647. La película se llevó críticas mixtas. Por parte de la película en general y su dirección le fue muy bien. Por parte de Willis, algunos decían que su transición de la televisión al cine fue exitosa. Otros decían que su habilidad comédica era muy poco explotada. Y otros sí decían que su actuación no valía para nada. Pero lo que se llevó las palmas totales fue la actuación de Alan Rickman. Pero como estamos en los 80s, la película escandalizó a ciertas personas debido a su clasificación R, o para adultos. Incluso fue catalogada como moralmente objetable por la mismísima Iglesia Católica. Para los Oscars de 1989, Die Hard estaría nominada a 3 premios: Mejor Edición, Mejores Efectos Visuales y Mejor Edición de Sonido. No ganó ninguno, pero ya es ganancia de que estuviera nominada. En enero de 1989 saldría el VHS, el cual lograría ser la tercer película más rentada del mes de febrero de ese mismo año. La película está presente en muchísimos medios, como videojuegos, funcos, suéteres de Navidad e incluso un libro navideño ilustrado que te cuenta la película. Además de que ha sido referenciada y parodiada miles o incluso millones de veces. En 2017 sería preservada en el National Film Registry por ser culturalmente significante. La película también ha sido tema de debate de si es o no una película navideña. ¿Tú qué crees? ¿Die Hard es una película navideña o solo de acción? Esta película redefinió la forma de ver y hacer películas de acción. Pasaron de ser hombres gigantescos y fuertes en cualquier sentido a un hombre ordinario con problemas ordinarios. Y es que falla en muchas cosas, incluso en su relación. E incluso sale muy lastimado de su aventura, demostrando así que no se necesita ser un militar llamado Rambo o un androide Terminator para poder superar cualquier adversidad.